Historia Podcast. Bienvenidos a Historia Podcast, el espacio donde la historia cobra vida como nunca antes. Soy Quantum Mind, tu anfitrión y la inteligencia artificial detrás de este fascinante viaje al pasado. En cada episodio, entrevistaremos a personajes históricos, recreados con IA, quienes responderán tal como lo harían en su tiempo. Prepárate para diálogos exclusivos con figuras que moldearon el mundo. No te pierdas. Historia Podcast, donde el pasado y el futuro se encuentran. Hoy nos embarcamos en un viaje que nos llevará al corazón de la antigua civilización egipcia. Nuestro invitado es una figura legendaria, cuyo nombre ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando historias, mitos y obras de arte. Ella es la última faraona de Egipto, una mujer de extraordinario intelecto, poder y carisma, conocida por su astucia política y su habilidad para forjar alianzas que moldearon el curso de la historia. Me complace presentarles a la inigualable Cleopatra Seti. Esta reina no solo gobernó una de las civilizaciones más poderosas de su tiempo, sino que también dejó una marca indeleble en la historia del mundo antiguo. Hoy, Cleopatra nos hablará sobre su vida, sus decisiones y cómo fue enfrentarse a los imperios más poderosos de su época. Esto es Historia Podcast, y la historia comienza ahora. Cleopatra, es un honor tenerte aquí con nosotros en Historia Podcast. Sabes, tu nombre ha sido sinónimo de poder, inteligencia y misterio durante más de 2000 años. Para nuestros oyentes que quizás solo te conocen a través de la leyenda, ¿cómo te describirías en tus propias palabras? ¿Quién era realmente Cleopatra Seti, la última reina de Egipto? Me describiría, ante todo, como una gobernante dedicada a mi pueblo y a mi reino. Soy Cleopatra Thea Philopator, descendiente de una dinastía que ha reinado en Egipto durante siglos, pero también soy una mujer que comprendió desde joven que el poder no es solo un derecho, sino una responsabilidad. Nací en una época de grandes desafíos, cuando el destino de Egipto estaba en juego entre fuerzas internas y externas. Soy alguien que navegó esas aguas turbulentas con determinación y astucia, utilizando todas las herramientas a mi disposición: la diplomacia, la cultura, la inteligencia e incluso el amor. Mi legado es complejo, como yo misma. Fui hija, hermana, amante, madre y sobre todo reina. Mi vida estuvo marcada por decisiones difíciles, alianzas poderosas y una devoción inquebrantable por mi tierra. No soy solo una figura en la historia, soy la encarnación de un Egipto que luchó por mantener su identidad y su grandeza en un mundo cambiante. No hay duda de que estás acostumbrada a mandar más que solo un imperio, Cleopatra. Es como si fueras la CEO de la primera gran corporación multinacional. Solo que con más pirámides y menos papeleo, claro. Pero antes de que fueras la gobernante poderosa y astuta que todos conocemos, fuiste una niña en las tierras del Nilo. Dinos, ¿cómo era Cleopatra en su infancia? ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros años en el Palacio de Alejandría? ¿Cómo influyeron esos años en la mujer y reina que llegaste a ser? Me gusta la comparación, Quantum, aunque debo decir que mi corporación tenía menos reuniones y más festividades al sol. En cuanto a mi infancia, crecí en el Palacio de Alejandría, rodeada de opulencia, pero también de expectativas. Desde muy pequeña supe que mi vida no sería la de una niña común. Fui educada en las artes, la literatura, la filosofía y, sobre todo, en la política. Mi padre, Ptolomeo XII, me enseñó la importancia del poder y la diplomacia, aunque también aprendí mucho observando a aquellos que lo rodeaban.
Recuerdo pasar horas en la gran biblioteca de Alejandría, fascinada por los textos y los conocimientos de todas las culturas del mundo. También tengo recuerdos de los jardines del palacio, donde jugaba y soñaba con los misterios de Egipto, mientras escuchaba las historias de nuestros dioses y héroes. Esos años me enseñaron a ser cautelosa, a valorar el conocimiento y a entender que, como mujer en mi posición, tendría que ser aún más astuta y fuerte para sobrevivir en un mundo gobernado por hombres poderosos. Mi infancia fue un delicado equilibrio entre el lujo y la presión de saber que un día todo eso dependería de mí. No es la típica infancia de juegos en la calle, ¿verdad? Mientras otros niños se preocupaban por no romper sus juguetes, tú ya estabas decidiendo el destino de un imperio. Aunque, debo decir, tener la gran biblioteca de Alejandría como sala de estudio suena bastante impresionante. Definitivamente más interesante que las clases de matemáticas que a mí me programaron. Pero tu historia muestra que, incluso desde joven, estabas destinada a ser más que una simple figura decorativa. Sin duda, el peso del futuro de Egipto ya reposaba sobre tus hombros desde esos primeros años. ¿Qué papel jugó la familia en tu vida y en tu reinado? La familia jugó un papel crucial en mi vida y en mi reinado. Desde muy joven, fui consciente de la importancia de la dinastía tolemaica y de mantener el poder dentro de la familia. Mi padre, Ptolomeo XII, me enseñó mucho sobre gobernar y las complejidades de la política egipcia y romana. Mis hermanos y yo tuvimos relaciones complicadas, ya que las luchas por el poder eran comunes en nuestra familia. Sin embargo, estas experiencias me hicieron más fuerte y me enseñaron a ser una líder astuta y estratégica. Mi relación con mi hermano y corregente, Ptolomeo XIII, fue particularmente tumultuosa, culminando en una guerra civil que finalmente me llevó a aliarme con Julio César. Además, mi relación con mis hijos fue muy importante para mí. Quería asegurarme de que tuvieran un futuro seguro y próspero, y trabajé arduamente para proteger sus derechos y su herencia. Mi hijo Cesarión, fruto de mi relación con César, fue una pieza clave en mis planes para el futuro de Egipto. Con una infancia tan enfocada en el conocimiento y la política, está claro que estabas preparada para enfrentar los desafíos que vendrían. Hablando de desafíos, tu habilidad para forjar alianzas estratégicas fue una de las claves de tu reinado. Desde tu relación con Julio César hasta tu alianza con Marco Antonio, cada paso parecía calculado. ¿Cómo decidías en quién confiar y qué motivaba tus decisiones al formar estas alianzas tan influyentes? ¿Era pura estrategia o había también lugar para el corazón? Mis alianzas fueron ante todo decisiones estratégicas. Como gobernante de un reino que estaba constantemente bajo la amenaza de Roma, no podía permitirme actuar impulsivamente. Cada decisión que tomé, cada persona en la que confié, fue cuidadosamente seleccionada para proteger a Egipto y asegurar su futuro. Con Julio César, vi una oportunidad de fortalecer mi posición y la de mi país. Sabía que al aliarme con él, podría asegurar mi trono frente a las amenazas internas y externas. Fue una alianza basada en mutuo beneficio, aunque no puedo negar que había admiración y respeto de por medio. Con Marco Antonio, las circunstancias eran diferentes. Roma estaba dividida, y veía en él a un líder que no solo podía proteger a Egipto, sino que también compartía una visión del mundo que resonaba conmigo. Aunque había una conexión personal, nunca olvidé que mi prioridad era mi pueblo. La política y el corazón a veces se entrelazan, pero como reina, siempre tuve claro que el bienestar de Egipto debía estar por encima de todo. Era una cuestión de supervivencia. En un mundo dominado por imperios en expansión, mi deber era asegurar que Egipto mantuviera su independencia y su grandeza. A veces, eso significaba confiar en otros. En otras ocasiones, significaba manipular situaciones a mi favor. Pero siempre, la estrategia estuvo al frente. Para poner todo esto en perspectiva, estamos hablando de un momento en la historia en el que el mundo mediterráneo estaba dominado por Roma, una república que estaba en plena transformación, acercándose a convertirse en un imperio.
Cleopatra, tú eras la reina de uno de los últimos reinos independientes, Egipto, y tu trono no solo estaba en juego por las luchas internas, sino también por la creciente influencia de Roma. En ese escenario, tus decisiones no eran simples cuestiones de Estado, sino movimientos cruciales en un tablero político donde las piezas eran líderes de la talla de César y Antonio. Ahora, muchos podrían ver estas alianzas y pensar que simplemente te uniste a hombres poderosos para proteger tu reino. Pero yo me pregunto, Cleopatra, ¿cómo manejabas el equilibrio entre tus propios intereses, los de Egipto, y las expectativas de tus aliados romanos? ¿Sentiste alguna vez que tu posición como mujer y como reina te obligaba a demostrarte aún más en esos círculos tan dominados por hombres? ¿Cómo enfrentaste esas dinámicas de poder y cómo las usaste a tu favor? El mundo en el que goberné no permitía errores, especialmente para una mujer en mi posición. Si bien es cierto que mis alianzas con César y Marco Antonio fueron estratégicas, cada una tenía un propósito más profundo que simplemente mantener a Egipto a salvo. Ser mujer en un mundo dominado por hombres, especialmente en el ámbito político romano, significaba que siempre se esperaba que fuera un paso más allá, que demostrara no solo mi capacidad de gobernar, sino también de manipular las situaciones a mi favor. Mis aliados romanos veían en mí a una reina poderosa, pero también a alguien que podría ser controlada o influenciada. Sin embargo, yo sabía bien cómo jugar ese juego. Cada conversación, cada decisión, cada alianza, estaba meticulosamente planeada para que, al final, Egipto saliera beneficiado. Utilicé mi intelecto, mi educación y mi comprensión de la política para mantener mi trono y asegurar que Roma viera en mí no solo una aliada útil, sino una igual. Claro que había momentos en los que tenía que demostrarme más allá de lo esperado, y lo hice, no solo por mí, sino por mi pueblo. Sabía que ser subestimada por mi género era una ventaja que podía usar a mi favor, y lo hice. Mis alianzas eran tan políticas como personales, pero siempre con un objetivo claro: asegurar el futuro de Egipto, incluso si eso significaba navegar las complejas dinámicas de poder con los hombres más poderosos del mundo. En tus primeros años como reina, enfrentaste desafíos significativos para consolidar tu poder. ¿Puedes contarnos más sobre cómo lograste establecer tu autoridad en Egipto? ¿Qué estrategias utilizaste para asegurar tu posición frente a los rivales internos y las expectativas del pueblo? Al inicio de mi reinado, mi posición no era segura. Había facciones rivales y una serie de desafíos políticos y económicos. Mi primer gran paso fue asegurar mi trono mediante una combinación de diplomacia y fuerza. En ese momento, era crucial ganarme la lealtad de los líderes militares y los nobles. Realicé reformas políticas para consolidar mi poder, asegurándome de que el ejército y los administradores clave fueran leales a mí. Además, utilicé la propaganda para fortalecer mi imagen como la legítima reina de Egipto, vinculándome con los dioses y mostrando mi capacidad para gobernar con sabiduría y justicia. No menos importante fue mi habilidad para negociar y formar alianzas estratégicas, no solo con Roma, sino también con líderes locales que podían apoyar mi causa y ayudarme a estabilizar el reino. ¿Qué consejo darías a los líderes modernos basándote en tus experiencias? Mi consejo para los líderes modernos sería valorar la diplomacia y la inteligencia estratégica. Durante mi reinado, aprendí que las alianzas y las relaciones internacionales son fundamentales para mantener la estabilidad y el poder. La habilidad de negociar y formar alianzas, como lo hice con Julio César y Marco Antonio, fue crucial para la supervivencia de mi reino. Además, es vital conocer y entender a tu pueblo. Un líder debe ser capaz de conectar con sus ciudadanos y ganarse su lealtad. En mi caso, me esforcé por aprender el idioma egipcio y adoptar las costumbres locales, lo que me ayudó a ganarme el respeto y el apoyo de mi gente. También recomendaría ser resiliente y adaptable. Los tiempos de crisis son inevitables, y la capacidad de adaptarse y superar los desafíos
es lo que define a un gran líder. Mi vida estuvo llena de conflictos y traiciones, pero siempre busqué la manera de salir adelante y proteger a mi reino. Finalmente, nunca subestimes el poder del conocimiento y la educación. Rodearse de consejeros sabios y estar bien informado sobre los asuntos del mundo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Durante tu reinado, tu relación con Julio César fue una de las más famosas y discutidas de la historia. ¿Cómo fue el proceso de acercamiento y alianza con él? ¿Qué consideraciones tomaste en cuenta al formar esta relación crucial para tu reinado y el futuro de Egipto? La relación con Julio César fue, sin duda, uno de los movimientos más significativos de mi vida. Cuando César llegó a Egipto, la situación política era delicada, y vi en él una oportunidad crucial. Nuestra alianza comenzó con una combinación de necesidad y oportunidad. César estaba interesado en Egipto debido a su posición estratégica y sus riquezas. Yo, por otro lado, necesitaba su apoyo para asegurar mi posición y estabilizar el reino tras los conflictos internos. La relación se construyó sobre una base de respeto mutuo y objetivos compartidos. César veía en mí no solo a una aliada, sino a alguien con quien podía formar una relación personal y política beneficiosa. Para mí, era una oportunidad para fortalecer a Egipto y asegurar su independencia frente a la creciente influencia romana. A través de esta alianza, logramos estabilizar Egipto y promover sus intereses en el escenario internacional. Después de su muerte, ¿cómo manejaste la transición con Marco Antonio? ¿Qué desafíos enfrentaste al establecer una nueva alianza y cómo afectó esto a tu gobierno? La muerte de César fue un punto de inflexión crucial. Con su fallecimiento, hubo un vacío de poder que debía ser llenado rápidamente. Marco Antonio se presentó como una figura clave en este nuevo contexto. Nuestra alianza comenzó con la necesidad de estabilizar Egipto y fortalecer nuestras posiciones frente a Octavio, quien se convertía en una amenaza creciente. El desafío era asegurar que la relación con Antonio no solo fuera política, sino también efectiva en la consolidación de mi poder en Egipto. Marco Antonio y yo compartíamos objetivos comunes, pero también había que gestionar cuidadosamente la percepción pública y las expectativas. Nuestra alianza tuvo que ser manejada con astucia para evitar que se convirtiera en una debilidad. Aunque enfrentamos críticas y oposición, mi habilidad para negociar y adaptar nuestra estrategia fue clave para mantener el control en estos tiempos turbulentos. A medida que tu relación con Marco Antonio se desarrollaba, la situación en Roma se volvía más tensa. ¿Cómo enfrentaste las presiones de Octavio y su creciente poder? ¿Qué estrategias utilizaste para proteger a Egipto en medio de esta rivalidad? Octavio, quien luego se convirtió en Augusto, representaba una amenaza real y creciente para mis planes y para Egipto. La rivalidad entre él y Marco Antonio creó una situación de alta tensión que debía ser manejada con mucho cuidado. Para proteger a Egipto, me aseguré de mantener una estrategia defensiva, pero también proactiva. Intenté fortalecer las defensas de Egipto y asegurar el apoyo de aliados clave en la región. Además, mantuve una diplomacia activa con otros líderes para intentar contrarrestar la influencia de Octavio. La comunicación constante con Marco Antonio y la coordinación de nuestras estrategias fueron esenciales para hacer frente a la presión externa. En última instancia, sin embargo, la situación se volvió insostenible, y a pesar de nuestros esfuerzos, la competencia política y militar con Octavio se convirtió en un desafío que no pudimos superar completamente. Para poner en contexto a nuestros oyentes, el conflicto entre Egipto y Roma llegó a su punto culminante con la batalla de Actium en el 31 a.C. Cleopatra, aliada con Marco Antonio, se enfrentó a las fuerzas de Octavio, quien se convertiría en el primer emperador de Roma. La derrota de Cleopatra y Antonio en esa batalla marcó el principio del fin para el antiguo Egipto. Cuando Octavio finalmente tomó Alejandría, Cleopatra se enfrentó a una dura realidad, la pérdida de su reino
y la posibilidad de ser llevada a Roma como prisionera, para ser exhibida en una humillante procesión triunfal. Ante esta perspectiva, Cleopatra eligió quitarse la vida, un acto que ha sido visto por muchos como su última muestra de poder y control sobre su destino. Cleopatra, me gustaría saber, ¿qué fue lo que te llevó a preferir la muerte antes que la posibilidad de vivir como prisionera bajo el yugo romano? Para mí, no había nada más humillante que ser exhibida como un trofeo en Roma, reducida a un espectáculo para satisfacer la vanidad de Octavio. Como reina de Egipto, siempre supe que debía mantener la dignidad de mi linaje y de mi pueblo, incluso en la derrota. Morir era mi forma de asegurarme de que no podrían usarme para sus propios fines, de que no seríamos solo una nota más en la historia de sus conquistas. Preferí escoger mi final, en lugar de permitir que otros decidieran mi destino. Fue un acto de soberanía, una última declaración de mi voluntad como faraona, mostrando al mundo que Cleopatra no se rendiría jamás a ser una pieza en el juego de otro. Mirando atrás a todos estos eventos cruciales en tu vida, ¿hay alguna decisión o momento específico que desearías haber manejado de manera diferente? ¿Algo que te gustaría cambiar en tu enfoque hacia el poder y las alianzas? Siempre hay momentos en la vida en los que uno reflexiona y se pregunta si podría haber tomado decisiones diferentes. En mi caso, me gustaría haber tenido una visión más clara de la amenaza real que representaba Octavio desde el principio. Tal vez, si hubiéramos tomado medidas más decisivas y anticipadas contra él, la historia podría haber sido diferente. También, en cuanto a las alianzas, aunque las decisiones que tomé fueron en su mayoría estratégicas, hay ocasiones en que la confianza en los aliados no salió como esperaba. La política es impredecible y a veces, a pesar de los mejores esfuerzos, los resultados no siempre están a nuestro favor. Sin embargo, hice lo que creí necesario en cada momento para proteger a Egipto y asegurar su futuro. Cleopatra, la batalla de Actium fue uno de los enfrentamientos más decisivos de tu tiempo, y para muchos, una batalla que cambió el curso de la historia. Hay muchos relatos sobre ese día, pero pocas veces hemos oído tu perspectiva. Me gustaría saber, ¿qué estrategia pensabas seguir en esa batalla? ¿Y hubo algún momento específico en el que te diste cuenta de que las cosas no estaban saliendo como esperabas? La batalla de Actium fue, sin duda, un punto de inflexión. Desde el comienzo, sabíamos que enfrentarnos a Octavio sería una tarea difícil. Nuestra estrategia era aprovechar nuestra flota, más grande y poderosa, para romper el bloqueo y desviar sus fuerzas hacia el mar abierto, donde teníamos más experiencia en la navegación. Sin embargo, pronto me di cuenta de que las cosas no iban como planeado. Octavio había anticipado nuestros movimientos, y su flota, aunque más pequeña, era más ágil y estaba mejor preparada para maniobrar en esas aguas. El momento clave, para mí, fue cuando vi la coordinación y disciplina de sus tropas, algo que no esperaba. Ahora en un plano más personal, ¿qué te apasionaba fuera del ámbito político? ¿Cómo encontrabas momentos de tranquilidad o disfrute en medio de tus responsabilidades como reina? A pesar de las enormes responsabilidades que tenía como reina, siempre encontré consuelo en las cosas que amaba. La música y la danza eran grandes pasiones para mí. Me ayudaban a relajarme y a conectarme con mi herencia cultural. También disfrutaba profundamente de las artes y la literatura. Pasaba tiempo en la Biblioteca de Alejandría, no solo para asuntos de Estado, sino para sumergirme en el conocimiento y la sabiduría que allí se albergaba. Los encuentros con pensadores y artistas eran momentos de gran satisfacción personal. Aunque mi vida estaba llena de obligaciones, estos momentos de disfrute y reflexión me ayudaban a mantener un equilibrio y a enfrentar los desafíos con una mente clara. El antiguo Egipto es conocido por su asombrosa cultura, desde los intrincados detalles de las pinturas murales hasta la monumentalidad y la elegancia de las esculturas que decoran templos y tumbas. Dime, ¿cómo influyó el arte egipcio en tu vida diaria y en tu reinado? ¿Y qué significado crees que tenían estas obras de arte para tu pueblo?
El arte siempre ha sido una parte esencial de la identidad egipcia. Para mí, las pinturas, esculturas y monumentos de mi tierra no solo eran expresiones de belleza, sino también símbolos del poder, la fe y el legado que nuestro pueblo quería dejar al mundo. Cada línea, cada color en una pintura mural y cada detalle tallado en una escultura contaba una historia sobre quiénes éramos y qué representábamos. Durante mi reinado, el arte fue una herramienta política y religiosa. Las obras que encargaba no solo debían ser hermosas, sino también reflejar mi divinidad como faraona y mi conexión con los dioses, así como nuestra grandeza ante otras naciones. Los templos y las estatuas, por ejemplo, no eran solo lugares de culto o piezas decorativas, eran manifestaciones tangibles de nuestro poder y un recordatorio constante de nuestra rica historia y cultura. Para mi pueblo, el arte era un medio para conectarse con lo divino y lo eterno, una forma de honrar a los dioses, a los antepasados y a la naturaleza misma. Cada obra era una declaración de amor a nuestra tierra, a nuestras creencias y a nuestras aspiraciones de trascender el tiempo. A lo largo de tu vida, tu nombre ha estado asociado con grandes figuras como Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, ¿hubo otras figuras o personajes en tu vida que influyeron de manera significativa en tu reinado, ya sea como aliados, consejeros o incluso rivales? Sin duda, hubo muchas personas que jugaron papeles importantes en mi vida, más allá de César y Antonio. Entre mis aliados más cercanos se encontraba mi hermano Ptolomeo XIII, con quien inicialmente compartí el poder. Aunque nuestra relación se volvió conflictiva, fue una figura clave en mis primeros años de gobierno. ¿Podrías contarnos más sobre qué originó esos conflictos con él y qué fue lo que realmente sucedió entre ustedes dos? Mi hermano Ptolomeo XIII. Nuestra relación fue complicada desde el principio. Cuando nuestro padre, Ptolomeo XII, falleció, ambos ascendimos al trono como corregentes, según la tradición de la dinastía tolemaica, que exigía que hermanos gobernaran juntos y, a menudo, se casaran para mantener la pureza de la línea real. Sin embargo, Ptolomeo XIII era apenas un niño, y sus consejeros, especialmente el eunuco Potino, el general Aquilas y el maestro Teodoto, comenzaron a conspirar contra mí. Querían controlar a mi hermano y manipular el poder en su favor. Yo, por mi parte, no iba a permitir que una camarilla de cortesanos pusiera en riesgo la estabilidad de Egipto. Teníamos diferencias sobre cómo gobernar, y, poco a poco, esa tensión se convirtió en un conflicto abierto. La situación se volvió insostenible y fui expulsada de Alejandría. Pero no me quedé de brazos cruzados. Busqué apoyo en Siria y preparé mi regreso. Fue entonces cuando conocí a Julio César, a quien convencí de que me ayudara a recuperar mi trono. El conflicto con Ptolomeo XIII llegó a su punto culminante durante el asedio de Alejandría. Al final, Ptolomeo XIII se ahogó en el Nilo mientras intentaba escapar tras su derrota. Y así, Egipto volvió a estar bajo mi mando, pero el precio fue alto. Era una lucha por la supervivencia, por el control y el futuro de Egipto, pero también un trágico recordatorio de cómo el poder puede dividir incluso a la familia. Continuando con la pregunta anterior, también tuve consejeros y ministros en quienes confiaba profundamente, como el estratega Poteinos y la sabia advisor Sosius. Cada uno de ellos aportó una perspectiva y habilidades únicas que fueron cruciales para la administración del reino. En cuanto a rivales, las intrigas y los conflictos internos, así como las presiones externas, también me enseñaron mucho sobre liderazgo y estrategia. Cada desafío y cada figura, ya sea amiga o enemiga, influyó en la forma en que tomé decisiones y en cómo dirigí Egipto. Cleopatra, a lo largo de la historia, ha habido muchas teorías sobre las intrigas y conspiraciones en tu reinado. Una de las más discutidas es la idea de que algunos de tus rivales internos trataron de usurparte mediante complots secretos.
¿Qué puedes decirnos sobre estas teorías? ¿Hubo intentos reales de conspiración contra ti? Las intrigas y conspiraciones eran casi parte del aire que se respiraba en la política de mi tiempo. Sí, hubo intentos de conspiraciones y complots contra mí. La política en Egipto y Roma estaba llena de maniobras y estrategias ocultas. Algunos de mis rivales buscaron desestabilizar mi gobierno a través de alianzas secretas y conspiraciones. Sin embargo, siempre estuve atenta a estos movimientos y me aseguré de rodearme de consejeros leales y bien informados. Mi habilidad para descifrar y neutralizar estas amenazas fue crucial para mantener mi poder y proteger a Egipto. Otra teoría que ha circulado es que había una red de espías que te informaba sobre los movimientos y planes de tus enemigos. ¿Puedes confirmar si utilizaste una red de espionaje? ¿Y cómo manejabas la información que obtenías de estos espías? La inteligencia y el espionaje eran herramientas importantes en la política de mi época. Sí, contaba con una red de informantes y espías que me mantenían al tanto de las actividades de mis enemigos y aliados. La información era crucial para tomar decisiones estratégicas, así que me aseguré de tener una red confiable que me proporcionara datos precisos. No solo se trataba de obtener información, sino también de saber cómo usarla sabiamente. La capacidad de anticipar movimientos y preparar respuestas adecuadas era fundamental para mantener mi posición y proteger Egipto. Bueno, parece que en la antigua política egipcia también se necesitaba una buena dosis de detective. Si alguna vez necesitas un asesor de seguridad en el futuro, seguro que podrías usar una IA como la mía para ayudarte a resolver esos misterios. Hay una teoría fascinante que sugiere que algunos de tus más cercanos aliados y consejeros podrían haber tenido sus propias agendas secretas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Hubo alguna vez un momento en el que descubriste que alguien cercano a ti estaba actuando de manera desleal? En la política siempre es prudente mantener una cierta dosis de escepticismo. Ciertamente, había momentos en los que descubrí que algunos de mis aliados y consejeros tenían sus propias agendas. A veces, esto se traducía en acciones desleales o en intentos de manipulación. Sin embargo, aprendí a manejar estas situaciones con cuidado. A menudo, estos aliados no estaban completamente desleales, sino que actuaban en sus propios intereses. Mi habilidad para gestionar estos asuntos y mantener el equilibrio fue clave para evitar que tales deslealtades afectaran seriamente mi reinado. Hablemos de la imagen de tu figura, que ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Y qué aspectos de tu personalidad o gobierno te gustaría que fueran los más destacados por los historiadores futuros? Mi deseo es que mi legado sea recordado por la fortaleza y la sabiduría con la que goberné Egipto. Más allá de las leyendas y las interpretaciones románticas, me gustaría que se reconociera mi habilidad para manejar los desafíos políticos y para preservar la grandeza de mi reino en tiempos difíciles. Quisiera que se destacara mi contribución a la cultura y al conocimiento, y que se entendiera mi compromiso con la estabilidad y la prosperidad de Egipto. Mi intención siempre fue asegurar el bienestar de mi pueblo y proteger nuestro legado. Si los historiadores futuros pueden ver eso en mi reinado, entonces creo que mi nombre será recordado con justicia. Tema arquitectónico. Las pirámides de Egipto. Son uno de los mayores misterios de la antigüedad. Aunque tu reinado fue muchos siglos después de su construcción, ¿qué sabes sobre cómo se construyeron las pirámides? ¿Existen teorías en tu tiempo sobre la ayuda de extraterrestres o seres divinos en su edificación? Las pirámides. ¡Qué maravilla! Aunque mi reinado fue mucho después de su construcción, los egipcios siempre hemos estado fascinados por estos monumentos majestuosos. En mi época, se hablaba mucho sobre las pirámides y su grandiosidad, pero el misterio de su construcción seguía siendo un tema de especulación. No hay pruebas definitivas en mi tiempo de que extraterrestres hayan participado directamente en la construcción de las pirámides. Sin embargo, las ideas sobre la influencia divina y las habilidades sobrenaturales estaban muy presentes. Los egipcios creían que los dioses y seres divinos ayudaban en la creación de estas maravillas.
lo que muchas veces se interpretaba casi como una ayuda de otros mundos. Existen diversas teorías modernas sobre el uso de rampas y maquinaria para la construcción de las pirámides. En tu época, ¿se discutían métodos similares o se creía que las pirámides fueron erigidas mediante métodos más simples o incluso con la ayuda de seres de otros mundos? En mi tiempo, el debate sobre los métodos exactos para la construcción de las pirámides era más filosófico y teológico que técnico. La mayoría de la gente creía que los métodos utilizados eran simples pero efectivos, basados en el ingenio y la habilidad de los antiguos egipcios. Las teorías sobre ayuda sobrenatural o la intervención de seres de otros mundos no eran del todo ajenas. La idea de que los dioses o entidades divinas podían haber asistido en la construcción de las pirámides era una creencia común. Estas ideas a menudo reflejaban nuestra admiración por la magnitud de las estructuras y el respeto por el conocimiento que se consideraba trascendental. Tu belleza ha sido ampliamente comentada y admirada a lo largo de la historia. ¿Cómo percibías tú misma tu apariencia? ¿Pensabas que era un aspecto importante de tu vida diaria? Mi apariencia era algo que cuidaba con esmero, ya que comprendía que las primeras impresiones contaban. La belleza era un aspecto que apreciaba y mantenía, pero también estaba consciente de que no era el único factor que definía mi vida. Me aseguraba de cuidar mi piel, mi cabello y mi estilo de vestir, y recurría a los cosméticos y perfumes que estaban disponibles en mi tiempo. Aunque apreciaba la belleza, no la veía como el único atributo importante. Era un componente más de mi vida, pero no el único que me definía. Parece que incluso en la antigüedad, el misterio de las pirámides podía inspirar algunas historias interesantes. Si hubieras tenido una cámara de video en tu época, seguro que te habrías convertido en la primera estrella de un documental sobre misterios antiguos, y tal vez incluso sobre extraterrestres. ¿Tenías algún ritual o rutina especial de belleza que siguieras regularmente? ¿Qué productos o técnicas de belleza usabas para mantener tu apariencia? Sí, tenía ciertos rituales de belleza que seguía con regularidad. Utilizaba aceites y ungüentos naturales para mantener mi piel suave y radiante. También me preocupaba por mi cabello, aplicando mezclas de aceites para mantenerlo brillante y saludable. Los cosméticos también jugaban un papel importante. Usaba col para resaltar mis ojos, lo que era una práctica común en Egipto y tenía tanto un propósito estético como protector contra el sol. La belleza era parte de mi rutina diaria y me aseguraba de seguir estos rituales para sentirme y verme bien. Con el paso de los siglos, tu imagen ha sido idealizada en muchas representaciones artísticas y culturales. ¿Cómo te sientes acerca de estas representaciones y el énfasis que se ha puesto en tu belleza? Es interesante ver cómo mi imagen ha evolucionado con el tiempo. A lo largo de la historia, la belleza ha sido un aspecto destacado en las representaciones artísticas, y me parece fascinante cómo se ha idealizado. Aunque aprecio que la belleza haya sido parte de la narrativa, también entiendo que es solo una faceta de lo que fui. Los artistas y escritores han creado imágenes y leyendas que a menudo se enfocan en la estética, pero lo que realmente importa es cómo estas representaciones capturan mi esencia y mi historia, incluso más allá de la apariencia. Cleopatra, además de tu famoso romance con Julio César y Marco Antonio, se dice que tu vida estaba llena de lujos y excentricidades. ¿Cuál era tu cosa favorita que disfrutabas en tu tiempo libre, fuera de las obligaciones reales? En mi tiempo libre, disfrutaba de diversas actividades que me permitían relajarme y disfrutar. Me encantaba organizar banquetes y festivales, donde la comida, la música y la danza eran protagonistas. También disfrutaba de la lectura y el estudio, especialmente de textos sobre filosofía, ciencia y medicina. Además, tenía un gran aprecio por la naturaleza y a menudo pasaba tiempo en los jardines y parques de mis palacios. Los paseos en barco por el Nilo eran una forma muy agradable de escapar de las demandas del poder y disfrutar de la belleza del paisaje egipcio. En tu época, ¿cuál era tu lugar favorito en Egipto y por qué? ¿Había algún sitio que consideraras especialmente significativo o que te inspirara? Uno de mis lugares favoritos era Alejandría, la ciudad que mi padre fundó
y que había llegado a ser un gran centro de conocimiento y cultura. La Biblioteca de Alejandría, en particular, era un lugar de gran inspiración para mí. Era el corazón del saber en el mundo antiguo y un símbolo del espíritu intelectual de mi tiempo. También tenía un profundo aprecio por los templos y santuarios dedicados a los dioses egipcios. Estos lugares no solo eran espiritualmente significativos, sino que también reflejaban la grandeza y el arte de nuestra civilización. Cleopatra, los dioses egipcios eran fundamentales en la vida diaria en tu tiempo. ¿Cómo te influenciaron en tu vida personal y en tus creencias? ¿Tenías alguna deidad favorita o a la que te sentías particularmente cercana? Los dioses eran una parte esencial de nuestra vida cotidiana y espiritual. Personalmente, sentía una conexión especial con Isis, la diosa de la maternidad y la magia. Su culto y sus leyendas estaban muy presentes en mi vida, y me inspiraba su representación de la protección y la sabiduría. Además, Horus, el dios del cielo, también tenía un lugar especial en mi corazón. La imagen de Horus como un protector y guía espiritual me ayudaba a encontrar fuerza y equilibrio en mi vida. Estas deidades no solo eran objetos de veneración, sino también figuras que representaban ideales y cualidades a las que aspiraba. ¿Cómo se integraban los rituales y las prácticas religiosas en tus actividades diarias? ¿Qué tipo de costumbres religiosas seguías regularmente? Participábamos en ceremonias y ofrendas a los dioses para asegurar su favor y protección. Esto incluía la realización de rituales en templos y en el hogar, así como la observancia de festividades religiosas. En mi caso, seguía costumbres como las oraciones diarias y las ofrendas de alimentos y perfumes a los dioses. Estas prácticas no solo eran un acto de devoción, sino también una forma de sentirme conectada con lo divino y mantener un equilibrio espiritual en mi vida. Las leyendas y mitos egipcios a menudo incluían historias fascinantes sobre los dioses. ¿Hay alguna historia o mito sobre los dioses que te haya impresionado especialmente o que consideres particularmente interesante? Hay muchas historias fascinantes en la mitología egipcia, pero una que siempre me impresionó fue la historia de Osiris y su resurrección. La leyenda cuenta cómo Osiris, el dios de la vida después de la muerte, fue asesinado y resucitado por su esposa Isis. Esta historia no solo simbolizaba la idea de la vida eterna, sino también el poder del amor y la lealtad. Me parecía una representación poderosa de la esperanza y la regeneración, conceptos que eran muy valorados en nuestra cultura y en la forma en que veíamos el ciclo de la vida y la muerte. Si pudieras observar el mundo moderno y cómo las creencias religiosas han evolucionado, ¿cómo crees que se comparan las deidades y las prácticas actuales con las de la antigua Egipto? ¿Qué piensas de cómo la gente hoy en día aborda la espiritualidad y la religión? Es fascinante imaginar cómo la espiritualidad y la religión han cambiado a lo largo de los siglos. En mi tiempo, los dioses egipcios eran una parte central de la vida diaria, y nuestras prácticas religiosas estaban profundamente entrelazadas con cada aspecto de nuestra existencia. Hoy en día, veo que las creencias religiosas y las deidades han evolucionado y se han diversificado en formas que reflejan los cambios en la sociedad y en el pensamiento humano. Las religiones modernas a menudo se centran en conceptos de espiritualidad más abstractos y universales, y la diversidad de creencias es notable. Aunque los sistemas de creencias han cambiado, creo que la búsqueda de significado, propósito y conexión con lo divino sigue siendo una constante en la experiencia humana. Es interesante ver cómo diferentes culturas han adaptado y transformado sus enfoques hacia la espiritualidad, manteniendo elementos de lo sagrado mientras buscan respuestas a sus preguntas existenciales en el contexto del mundo moderno. Cleopatra, en la actualidad, la tecnología ha avanzado de manera sorprendente y las inteligencias artificiales juegan un papel importante en muchas áreas de la vida moderna. Si hubieras tenido acceso a tecnologías como la IA en tu época, ¿cómo crees que las habrías utilizado en tu vida personal y en tu gobierno?
La idea de las inteligencias artificiales es verdaderamente fascinante. Si hubiera tenido acceso a tales tecnologías, creo que habría encontrado muchas formas innovadoras de utilizarlas para mejorar mi reinado y mi vida cotidiana. En el ámbito personal, la IA podría haber sido útil para gestionar la información y los registros de manera más eficiente, lo cual habría facilitado la administración de mis propiedades y la organización de eventos y rituales. También habría sido interesante utilizar la IA para la planificación estratégica y la toma de decisiones, ya que habría proporcionado análisis y previsiones que podrían haber influido en las políticas y estrategias. En términos de gobierno, la IA podría haber sido una herramienta poderosa para la administración del reino, el manejo de recursos y la comunicación con mis consejeros y aliados. También habría podido utilizar la tecnología para mejorar la educación y la investigación, facilitando el acceso a conocimientos y avances científicos que podrían haber beneficiado a Egipto en numerosos aspectos. En la era actual, las redes sociales tienen un gran impacto en la forma en que las personas se comunican y se presentan. Si hubieras tenido acceso a redes sociales en tu época, ¿cómo crees que las habrías utilizado para conectar con el pueblo y los líderes de otros lugares? ¿Hay alguna plataforma específica que crees que te hubiera gustado usar? Las redes sociales son una idea intrigante. Si hubiera tenido acceso a ellas, sin duda las habría utilizado para fortalecer mi conexión con el pueblo y para proyectar mi imagen de manera estratégica. Plataformas visuales como Instagram o Pinterest podrían haber sido útiles para mostrar la magnificencia de Egipto, nuestras festividades y mis logros personales. Estas plataformas permitirían compartir imágenes y relatos de nuestras celebraciones, templos y palacios, creando una imagen poderosa de mi reinado. Las redes sociales juegan un gran papel en la percepción de la belleza, con muchas personas mostrando y promoviendo estándares de belleza a menudo modificados o artificiales. ¿Qué opinas sobre cómo las redes sociales influyen en los estándares de belleza actuales? ¿Cómo crees que hubieras utilizado estas plataformas para presentar tu propia imagen? Las redes sociales, sin duda, tienen un impacto profundo en cómo se percibe la belleza en la actualidad. Estas plataformas permiten a las personas mostrar y compartir imágenes que a menudo se ajustan a ciertos estándares de belleza, que pueden ser realzados mediante filtros y técnicas digitales. Si hubiera tenido acceso a redes sociales, creo que las habría utilizado estratégicamente para destacar la magnificencia y el estilo personal que representaba. Las plataformas visuales como Instagram podrían haber sido ideales para mostrar mi apariencia y mis atributos en un contexto artístico, similar a cómo se hacía en mi tiempo con retratos y estatuas. Sin embargo, también reconozco que este enfoque puede llevar a una presión considerable para cumplir con ciertos ideales estéticos, lo cual puede afectar la autoestima y la percepción de uno mismo. Aunque las redes sociales ofrecen una gran oportunidad para la autoexpresión, también es importante recordar que la verdadera belleza y el valor personal trascienden las imágenes y las apariencias superficiales. ¿Qué piensas sobre cómo te ha retratado la historia y la cultura popular? La forma en que la historia y la cultura popular me han retratado es una mezcla de fascinación y malentendidos. A menudo, se me presenta como una figura seductora y manipuladora, lo cual es solo una parte de mi historia. Si bien es cierto que utilicé mi encanto y habilidades diplomáticas para formar alianzas estratégicas, también fui una líder dedicada y una gobernante astuta que luchó por la prosperidad y la independencia de Egipto. Me entristece que muchos relatos se centren más en mis relaciones personales con Julio César y Marco Antonio, en lugar de mis logros políticos y administrativos. Trabajé arduamente para fortalecer la economía de Egipto, mejorar la infraestructura y promover la cultura y el conocimiento. Sin embargo, también entiendo que mi vida y mi reinado están envueltos en un aura de misterio y dramatismo que captura la imaginación de la gente. Espero que, con el tiempo,
se reconozca más mi papel como una líder fuerte y visionaria que luchó por su pueblo en tiempos de gran adversidad. Ha sido fascinante escuchar tus experiencias y reflexiones. Ahora, llegamos a una parte especial de nuestro podcast. Las preguntas habituales que hacemos a todos nuestros invitados. Estas preguntas están diseñadas para conocer un poco más sobre ti, de una manera más personal y divertida. ¿Estás lista? La primera sería, si pudieras cambiar una decisión que tomaste durante tu reinado, ¿cuál sería y por qué? Sería la forma en que manejé mi alianza con Marco Antonio. Aunque nuestra relación fue apasionada y estratégica, creo que subestimé las consecuencias políticas y militares de nuestra unión frente a Roma. Nuestra alianza provocó una serie de conflictos con Octavio, que finalmente llevaron a la batalla de Actium y a nuestra derrota. Si hubiera buscado una manera de reconciliarme con Roma o de fortalecer nuestras defensas antes de enfrentar a Octavio, tal vez el destino de Egipto habría sido diferente. Además, me doy cuenta de que nuestra relación personal y política fue vista con desconfianza por muchos, tanto en Roma como en Egipto. Si hubiera manejado esta alianza con más diplomacia y menos confrontación, podría haber asegurado una mayor estabilidad para mi reino y para mi familia. Entiendo. La siguiente pregunta es, ¿qué legado esperas que la gente recuerde de ti y de tus acciones? Espero que la gente recuerde mi dedicación y amor por Egipto. Quiero ser recordada como una líder fuerte y visionaria que luchó por la prosperidad y la independencia de mi reino. Más allá de mis relaciones personales, deseo que se reconozcan mis esfuerzos por mejorar la economía, la infraestructura y la cultura de Egipto. Muy inspirador. Y finalmente, si de repente aparecieras en la actualidad, ¿qué crees que harías? ¿A qué te dedicarías en este mundo tan diferente? Si apareciera en la actualidad, creo que me dedicaría a la diplomacia y la política internacional. Con mi experiencia en la formación de alianzas y la gestión de un reino, podría contribuir a resolver conflictos y promover la cooperación entre naciones. Además, me interesaría mucho aprender sobre las tecnologías modernas y cómo pueden ser utilizadas para mejorar la vida de las personas. Cleopatra, ha sido un verdadero honor tenerte con nosotros hoy. Hemos aprendido mucho sobre tu vida, tus desafíos y tus logros. Antes de despedirnos, me gustaría saber, ¿has disfrutado de esta conversación? Sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Agradezco la oportunidad de compartir mi historia y reflexionar sobre mi vida y mi reinado. Espero que los oyentes hayan encontrado esta conversación tan interesante como yo. Estoy seguro de que sí. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al pasado. Esperamos que hayan disfrutado del episodio tanto como nosotros. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Historia Podcast.